Que ha permitido que esto sea posible, que nosotros tengamos esta audiencia y que juntos hagamos proyectos que ya están dando resultados, de lo cual estamos ya orgullosos. Entonces, muchas gracias. Y bueno, la agenda que vamos a cubrir en este periodo es, primero, voy a dar yo una introducción del tema motivacional y explicar de dónde surge este esfuerzo, para posteriormente pasar con mi compañero Rodrigo, quien nos platicará más a fondo el organismo México Sin Corrupción, y finalmente con el doctor Rafael, que nos explique y nos platique las metodologías, las vivencias que hemos juntos elaborado con los alumnos, los proyectos que traemos y que hemos planeado y que hemos disfrutado inclusive hacerlos muchísimo. Entonces, esa es la agenda que tenemos preparada. En pláticas con un experto de seguridad nacional de alto nivel en el gobierno federal de México, en una conversación me decía, bueno, estamos viviendo tiempos interesantísimos, muy emocionantes, y bueno, mi primera reacción la verdad era, pues de interesantes, no sé, no me convence, más que yo siento que son tiempos peligrosos en cuanto a seguridad, o tiempos difíciles por el tema económico, pero reflexionando sobre el tema, sí son tiempos interesantes por la radicalización de posturas que estamos viviendo. ¿Y a qué me refiero? Que por los tiempos que estamos viviendo están surgiendo proyectos como como el que nosotros estamos haciendo como exalumnos. La gente que tiene proyectos e ideas loables lo está haciendo más, está poniéndole ganas, está dándole creatividad, está con los medios de comunicación multiplicándose. O sea, todo ese tipo de cosas creo que no las habíamos vivido, aún y con mi poca experiencia o juventud. Yo siento que había un parteaguas en esa ola de proyectos para hacer bien. Y es lo que venimos a platicarles, cómo nosotros, que bueno, no somos el responsable, nosotros nos dedicamos a trabajar en la iniciativa privada, en nuestra agenda de trabajo no está un tema que diga, bueno, a ti te corresponde arreglar este problema de seguridad, este problema de robo, eso no está, yo me dedico a otra cosa, pero tanta es el hambre o la impotencia o las ganas de contribuir a hacer algo bueno, que yo ya me hago corresponsable, es decir, no tiene que estar en mi agenda de trabajo, pero yo lo pongo como una responsabilidad en lo personal. ¿Qué tipo de problemas estamos viviendo? Bueno, yo estoy seguro que tendremos distintas opiniones, depende del foro donde preguntemos. A través de esta tecnología, pues estamos en distintos lugares y unos van a poner como prioridad uno y algunos otro. Pero lo que sí siento es que de alguna manera los vivimos en todo el país, y la pregunta es cómo lo resolvemos. Y de ahí sale estas ganas de hacer algo. ¿Y cómo lo resolvemos? Cuando lo analizamos, el problema es tan grande y tan dividido, con tantos bemoles, que no sabemos por dónde entrarle. Entonces, si subimos, digamos que el nivel de análisis a tratar de encontrar cuáles son los factores comunes que están provocando esas cosas, esos problemas en cada uno de los lugares, encontramos, en nuestro caso, sentimos que la corrupción era uno de esos, que la corrupción era la raíz, digamos, de las principales que directa o indirectamente está ocasionando todos los problemas que estamos viviendo. Y me explico más a fondo, ¿por qué nosotros defendemos esa teoría o pensamos en esa hipótesis? Bueno, nosotros creemos que los efectos de la corrupción van más allá del hecho en sí. Es decir, la suma de cada uno de esos hechos de corrupción, cuando los junta uno, es más que la suma individual. Y lo trato de poner en un ejemplo. ¿Cuántas personas o cuántos niños se dejan de educar? Digamos, por 10 malversaciones de fondo de 10 millones de pesos para la educación. Si hacemos el cálculo, a lo mejor vamos a salir con 10, con 100, con 1000, no sé cuántos niños se van a dejar de educar. El tema es que ahí no se acaba el problema, o sea, no es un hecho que ahí acaba. El problema es que esos niños no van a volver a tener la oportunidad, a lo mejor, de poder ser alguien productivo, de ser diferente, de salir adelante. Entonces, a lo mejor por 70 años los va a tener que cargar el Estado. Vamos a tener que, con las contribuciones, bueno, poder mantener ese nivel de vida a esas personas que no tuvieron esa educación. Entonces, los efectos son mucho mayores, son colaterales. Otro ejemplo, ¿cuántas empresas competitivas dejan de existir?
cuando los contratos son asignados de una manera injusta? Bueno, no sé cuántas, podemos hacer también un estudio. El hecho es que ahí se pierde competitividad, se pierden empleos, se pierde la oportunidad de que esas personas sigan siendo mejores, expandan sus operaciones, lleguen a exportar. O sea, es una serie de ola de consecuencias a través de un hecho de corrupción. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de analizar, de comprender, de medir, porque cuando no tienes la información de una variable, no puedes controlarla. Entonces, nosotros sentimos que hay mucho vacío de denuncia ciudadana, de desinformación y sobre todo de concientización. ¿Dónde está la apuesta? La apuesta no está fácil porque sabemos que hay N estructuras de situaciones donde ya opera la corrupción como algo normal. Entonces, ¿cómo llegar a esos lugares? ¿Cómo hacerlo? Un día nosotros pensamos que una de las maneras era irnos a las nuevas generaciones. O sea, cómo poder formar a los alumnos con esa concientización de poder decir, identificar esas situaciones donde no están contribuyendo al bien, donde al contrario están sumando a estadísticas que van a hacer peor para nosotros en algún día. Cuando reflexionamos el tema nosotros tres, y si han tenido ustedes la oportunidad de viajar y de conocer, cuando tienes esa oportunidad empiezas a comparar. Y el problema de la comparación es que cuando llegas a donde tú vives, empiezas a ver las cosas distintas. Yo tengo 34 años de ser ciudadano de este país y me encanta. Pero tengo algunos años de ser profesionista, pero lo que he observado es que este país está lleno de virtudes. O sea, cuando yo volteo a un lado y veo, bueno, tenemos todos los climas para producir lo que queramos, tenemos una extensión territorial bastante vasta para poner y quitar todo lo que queramos, o sea, no estamos limitados por espacio. Tenemos mares a los lados para poder exportar, importar, para la riqueza de la pesca, tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos turismo, tenemos tantas cosas. Bueno, yo no sé si saben, pero inclusive somos hasta para algunas cosas muy suertudos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto de eólico, de energía eólica en Oaxaca, y resulta que Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, es el lugar de todo el mundo donde, la ventosa exactamente, donde más constantemente corre aire a más alta velocidad. O sea, ahí los trailers los voltea el aire. Bueno, ese lugar es donde todo el mundo quiere estar para producir energía eólica, y está en nosotros, en nuestro país. Entonces, tenemos tantas cosas que al voltear digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no somos primera potencia? ¿Por qué no somos número uno? ¿Qué es lo que sucede? Y a veces en esas preguntas de reflexión dices, ¿qué pasaría si mañana nos quitan a todos los mexicanos y llegan aquí los suizos, o los ingleses, o los japoneses, y empiezan a administrar nuestra riqueza? Pues a lo mejor pasado mañana somos potencia mundial. Entonces, en esas ganas de contribuir, de concientizar, ¿qué es lo que está pasando? Pues no hay excusa. No hay excusa como mexicano el decir, bueno, es que no podemos, mi país, no, tenemos la frontera con el primer mercado del mundo. O sea, hay tantas ventajas que no hay excusa para decir, aquí no se puede. Entonces, ¿dónde está el problema? Está aquí en nosotros, en lo que nosotros pensamos, en cómo hacemos las cosas, en cómo administramos nuestra riqueza. Y volvemos a caer en el punto de la corrupción. Creemos que toda esa capacidad está mermada por ese lastre que llevamos arrastrando años de la corrupción, porque estamos acostumbrados como sociedad a hacer las cosas fuera de las instituciones, fuera de la legalidad. ¿Por qué? Pues porque es más rápido, porque simplemente las leyes son tan burocráticas o el proceso es tan largo que prefiero hacerlo por fuera. Y bueno, a veces las leyes no han sido hechas para estar a la actualidad de procesos mucho más eficientes. Entonces hay que trabajar en muchos sentidos. Un día estuve en una plática con un general de una región militar, y se le preguntaba que cuál era su principal problema para el tema del crimen organizado, que era su principal obstáculo, en qué se le podía ayudar. Varias veces contestaba él que el tema del marco legal era el más importante para él, porque él podía tener todos los operativos de inteligencia y toda la eficiencia para
hacer un operativo y pescar al crimen organizado. Bueno, al siguiente día o a los siguientes días hay una argucia legal que los hace salir. Entonces él decía, mi principal problema es el marco legal, que yo estoy trabaje y retrabaje sobre lo mismo. Y así con muchas cosas, no nada más con el crimen organizado, simplemente con los procesos que vivimos el día a día. Ahora, ¿cuál es el significado de corrupción? Nada más para que quede claro el marco en el cual nos estamos moviendo. Si ustedes se ponen a consultar, yo lo he hecho, hay ciertas diferencias en cuál es el significado. Pero lo mejor ahí en ese caso es siempre irse a la base. Y yo encontré como base que es proveniente del latín corrumpere. Esa es su raíz del significado, lo cual quiere decir alterar y trastocar la forma de algo, sobornar, falsificar, dañar, echar a perder. Entonces, como verán, el alcance del significado es muy amplio para todo lo que nos está sucediendo. Entonces va desde el mínimo detalle que nosotros vemos en la calle, de una mordida o pasarte un alto, hasta temas muy complicados o muy sofisticados de corrupción, donde lo único que genera es improductividad. Esa gente que está haciendo cosas de corrupción no está produciendo, simplemente se está aprovechando de lo que los demás están haciendo para él enriquecerse. Lamentablemente, la honestidad, la transparencia están muy devaluados en nuestra sociedad, muy devaluados. O sea, no hay un sentido de decir por convicción propia, aunque no me esté viendo nadie, en hacer las cosas correctamente. Tenemos por ahí unas estadísticas, si pudieran ponerlas en pantalla, nada más para pasar algunos números de lo que hemos encontrado. 77% de las empresas que operan en México han sufrido cuando menos un fraude en el último año. La siguiente dice, las empresas destinan 10% de sus ingresos anuales en pagos de sobornos a funcionarios públicos. Este dato es altísimo, o sea, en 10% está aumentando el pago de impuestos, digamos, que tiene una empresa. Lo hace ineficiente cuando va al exterior y no puede competir igual. 55% de los sobornos son recurrentes, es decir, se debe pagarse más de una vez. El 15% de los mismos se exigen hasta más de 100 veces en un solo año. Es lo que les digo, que se vuelve recurrente, se vuelve un modo de operar. En más del 80% de los incidentes reportados de exigencia de soborno en México, se exigió dinero en efectivo. Y por último, el 65% de todas las exigencias de soborno en México son por montos menores a los $5,000. El 69% del total son por una cantidad mayor a $50,000. Como verán, el problema es grave y eso es de los pocos números que se tienen contemplados. No hay, como les digo, no hemos encontrado, nosotros que nos hemos enfocado a analizar este problema, a tratar de sacar soluciones viables, no es fácil obtener los números. Y se necesita toda además de conciencia, una disciplina del ciudadano. Primero la convicción personal y la disciplina en decir lo que yo vea malo, yo voy a hacer algo por eso, voy a hacer algo por resolverlo, voy a hacer algo por denunciarlo, por exhibirlo. ¿Por qué? Porque eso nos está quitando oportunidades a todos los que vivimos en este país. Eso ha sido lo que nos ha convencido a nosotros iniciar un esfuerzo, iniciar algo, porque como les decía, no está en la agenda de mi trabajo diario. Simplemente es algo que por convicción decidimos los tres que estamos sentados aquí hacer, porque no estamos satisfechos con el resultado del proyecto País México. ¿Por qué? Porque vemos todos los inputs, déjenme ponerlo así, de todo lo que tenemos en el proceso del País México, y lo que sale, a mí en lo personal no me convence. Creo que el potencial está sobradísimo para lo que pudiéramos hacer, y tantos obstáculos que hemos vivido como nación, uno de estos, que es la corrupción, creo que es el que nos impide el que nosotros seamos una nación de primer mundo, porque les insisto, volteen a su alrededor, reflexionen, y estamos llenos de riquezas. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos hacer algo, en lo individual, en equipo, en el día a día. Es una actividad del día a día y de convicción. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le voy a pedir aquí de favor a mi compañero Rodrigo que nos explique, que nos comparta qué es México sin corrupción, para luego pasar con el doctor Rafael de Gasperín, donde hemos hecho trabajos en conjunto, que nos pueda platicar de eso.